Esta es una serie de clases virtuales a propósito de la cuarentena. En esta ocasión abordaremos el tema del grupo literario Contemporáneos. Para poder abordarlo con cierta precisión, necesitamos hacer retrospectiva y hablar un poco del contexto político-social. El periodo posrevolucionario, que va de 1920 a 1940, integró una época de restauración nacional en torno de un renovado nacionalismo estatal que impulsó un redescubrimiento y reconformación del país, cuya principal característica giró alrededor de la incrementada incorporación de millones de personas que habían sido excluidas por la dictadura a la vida sociopolítica y económica de la nación, aprovechando la fuerza generada y la presión de sus numerosos participantes, directos o indirectos, en los procesos violentos del movimiento revolucionario que sacudió a todo el país. El Estado, en esta nueva era de reconstitución nacional, impulsó un nuevo tipo de nacionalismo que se diferenció de las dos grandes vertientes anteriores de fundamentos conservadores, la que mantenía profundas raíces criollas desde la independencia y la campesina que derivaba de raigrambes coloniales indígenas para leccionar cívica y moralmente a las mayorías, quienes, al decir de Carlos Monsiváis, se reconocieron a partir de entonces en la imposición de un nuevo panteón de héroes, actitudes, frases, canciones, paisajes sociales, consignas, visiones utópicas y glorificación de rasgos negativos. Este nacionalismo se apoyó en una doctrina cultural que se apuntaló más en espectáculos que en libros, con una particular versión monumental de la historia nacional por medio del muralismo o de la Escuela Mexicana de Pintura. El Estado promovió la alfabetización y el indigenismo para ampliar los límites sociales de la nación, integrando a numerosos grupos humanos que habían sido sistemáticamente marginados por su cultura, el racismo y la sobreexplotación. Capacitó mano de obra para lograr el desarrollo industrial, al mismo tiempo que fortaleció la cultura laica para lograr la modernización del sistema económico. Con un reconstituido sistema educativo nacional, implantó un sentido uniforme de la nacionalidad como historia y como obediencia a las instituciones. En ese contexto surge el grupo Contemporáneos, del cual hablaremos. El grupo de Contemporáneos, así llamado por el nombre de la revista más importante que crearon, que duró de 1928 a 1931, no era, por otra parte, una generación inicialmente homogénea, es decir, formada por elementos con características comunes, lo que permitiera establecer entre ellos una relación de semejanza y de uniformidad. En él vinieron a reunirse personajes como Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz de Montellano, Octavio G. Barreda, Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Gilberto Owen y Salvador Novo, que escribían en Ulises, una revista que duró de 1927 a 1928, penetrados ya de las nuevas inquietudes literarias. Sus primeros libros fueron definiéndolos pronto como de una sensibilidad afín, y a pesar de sus soledades y diferencias, llegaron a formar uno de los grupos literarios más idóneos y valiosos. Los Contemporáneos no son la vanguardia mexicana como se ha señalado, son un grupo estéticamente conservador que busca, entre otras cosas, desromantizar a la literatura occidental. La literatura nos había llenado de quimeras, de mitologías, de faunos. La literatura romántica del siglo XIX nos había dado el nacionalismo. Entonces se van con el concepto de la poesía pura, un concepto que se potencializa con Juan Ramón Jiménez Pidal, miembro de la generación del 14 español. El grupo tomó el nombre de la revista, cuya publicación comenzó en 1928, la revista Contemporáneos. Realmente no existió un programa definido o un manifiesto generacional, aunque sí era evidente que todos aquellos que publicaron en la revista compartían un afán por modernizar no solo la literatura, sino una buena parte de los aspectos más significativos de la cultura. Tuvieron muchas influencias extranjeras que se proyectaban en sus obras, sobre todo de la literatura europea y estadounidense. Se dedicaron también al teatro y a la promoción cultural. Uno de los miembros destacados fue Antonieta Rivas Mercado, quien además
fue su mecenas. Los caracterizó su preocupación exclusivamente literaria y los límites que impusieron a su formación cultural. En ella privan las letras francesas modernas y en menor grado la poesía española posterior a Juan Ramón Jiménez, aunque también los influye este personaje, y la estética de los nuevos prosistas y pensadores de la revista de Occidente. Junto a estos elementos de la formación de los contemporáneos, debe añadirse, aunque no sea común a todos, la frecuentación de los nuevos autores ingleses, estadounidenses, italianos y ocasionalmente hispanoamericanos. Mucho deben también al ejemplo de la rica y flexible prosa de Alfonso Reyes, quien perteneció al Ateneo de la Juventud, y a su incitación hacia todos los caminos del mundo que él practicó a lo largo de su obra. Interesó particularmente a algunos escritores de esta generación el teatro. Las primeras experiencias de aclimatación del drama contemporáneo fueron realizadas por ellos y suyo es el esfuerzo teatral más importante en aquellos años. También los atrajo la pintura. En torno al grupo se formó una promoción de pintores mexicanos que, renunciando a la monumental instaurado por los maestros de nuestra pintura moderna, se esforzó por volver a un arte menos ambicioso y más limitado e intenso. Tenemos, por ejemplo, a Rufino Tamayo, a Julio Castellanos, Miguel Covarrubias, Manuel Rodríguez Lozano, María Izquierdo, Agustín Lazo, Carlos Mérida, Carlos Orozco Romero, y surgió también entonces un fotógrafo excepcional, Manuel Álvarez Bravo. Pero a pesar de sus múltiples curiosidades y de sus interesantes obras narrativas, dramáticas, ensayísticas y críticas, el mayor impulso quedó adscrito a la poesía. A sus dones líricos originales supieron los contemporáneos sumar su experiencia cultural y un afán de lucidez y perfección, y así pudo ser posible la extraordinaria y variada aportación poética que han legado a nuestras letras. Si se les tacha de limitados, es preciso reconocer que supieron ser intachables forjadores en su campo. Y si se recuerda que durante los años de su acción como grupo vivieron voluntariamente extraños a la realidad de su tiempo y de su patria, habrá que aceptar que no ignoraron ninguna de las manifestaciones estéticas que pudiesen fertilizarlos. Su legado más importante a nuestras letras es una escuela de rigor literario y una curiosidad universal por el arte nuevo, lecciones que ilustraron provechosamente a sus más dotados continuadores y cuya huella aceptada o rechazada llegó a señalar en las generaciones posteriores a quienes tenían una significación. La gran desventaja de contemporáneos, nos dice José Joaquín Blanco, fueron sus enemigos, esos enemigos estúpidos y oportunistas que les fueron cerrando en posiciones cada vez más asfixiantes hasta llegar a la aberración. No los dejaron en paz hasta que justificaran en los propios términos de poder prevaleciente su actividad literaria. El desamparo casi todos los contemporáneos que lo muestran en su poesía. Tiene muchísimo que ver con un sentimiento de inutilidad de sus esfuerzos, de irrealidad en un país que los niega y los persigue, de confusión y de duda. Los contemporáneos exiliados en su propia tierra también están exiliados en sus poemas. Si la realidad exterior es ajena, hay que buscar patria en la conciencia íntima, que sin conciencia exterior se vuelve laberinto. Jorge Cuesta. Ningún escritor mexicano tuvo una muerte tan atroz, autocastración y suicidio, y ninguno recibió de la posteridad una reparación tan cumplida, afirma el crítico Christopher Domínguez Michael. 20 años después de su muerte, acaecida un 13 de agosto en el manicomio del Dr. La Vista, en Tlalpan, comenzó la recuperación de los papeles de este poeta y crítico que nunca publicó un libro en vida, Jorge Cuesta. 1964 es una fecha capital para la literatura mexicana, la de la aparición en la UNAM de los primeros 4 tomos de los poemas y ensayos de Jorge Cuesta. Jorge Cuesta fue esencialmente quien dio forma al canon de nuestra tradición literaria y uno de los pocos intelectuales latinoamericanos que denunció la tradición de los clérigos, ese momento fatal cuando se olvidó la obligación moral de ser inteligente y se puso a la crítica al servicio del comunismo y del fascismo. José Joaquín Blanco, célebre crítico literario,
dice que Jorge Cuesta nos revela los vasos comunicantes entre el misticismo de los intelectuales revolucionarios y la Revolución Mexicana. Culpa a Vasconcelos de haber construido el sistema educativo mexicano como una iglesia, de la que Vasconcelos sería el Mesías y sus sucesores los papas tiránicos que imponen dogmas. Polemiza contra el comunismo, contra la educación socialista y la autoerección del Estado en conciencia de la nación. Cuesta ataca el cardenismo en una serie de panfletos y artículos que desde luego se cuentan entre los momentos más inteligentes de lo que García Cantú llamaría el pensamiento de la reacción mexicana. Sus dos mejores momentos son polémicos: la crítica del nacionalismo mexicano y la crítica de una poesía nacional. Para empezar, define como tradición externa la influencia francesa, a la cual se debieron las ideas de independencia, reforma y organización del Estado, y no a las condiciones internas de México. Nuestra existencia como nación ha sido producto de un acto fundamentalmente externo de nuestra historia que no tiene sus raíces ni en nuestra vida indígena ni en nuestra vida española. Este acto externo tiene sus raíces en Francia, nos dice Cuesta. ¿Qué se entiende entonces por nacionalismo? La ignorancia de la influencia, dar por propio lo que fue importado. Del desconocimiento de esas raíces externas viene la xenofobia política y cultural. De ahí que los nacionalistas exijan leer lo mexicano, es decir, las influencias ya domesticadas, como las novelas naturalistas de Federico Gamboa, y se opongan a la influencia actual de Francia. Octavio Paz recuerda que conoció a Jorge Cuesta en un bar de la calle de Madero. Ya he contado cómo conocí a los poetas de contemporáneos, cuando era estudiante y mi primer encuentro con Jorge Cuesta. Lo que no he dicho es que una noche de marzo o abril de 1935, en un bar de la calle de Madero, tuve la rara fortuna de oírlo contar, como si fuese una novela o una película de episodios, uno de sus ensayos más penetrantes, el clasicismo mexicano. Sus oyentes éramos una muchacha amiga suya y yo. Ella abrió apenas la boca durante toda la noche, de modo que a mí me tocó arriesgar algunas tímidas preguntas y unas pocas débiles objeciones. Fue muy de Jorge Cuesta esto de exponer a su amante y a un jovenzuelo al filo de la medianoche, entre un dry martini y otro, una ardua teoría estética. Contra el nacionalismo. La vuelta a lo mexicano no ha dejado de ser un viaje de ida. Una protesta contra la tradición no ha dejado de ser una idea de Europa contra Europa, un sentimiento antipatriótico. Sin embargo, se ofrece como nacionalismo, aunque solo entiende como tal el empequeñecimiento de la nacionalidad. Su sentir íntimo puede expresarse así: lo poseído vale porque se posee, no porque vale fuera de su posesión, de tal manera que una miseria mexicana no es menos estimable que cualquier riqueza extranjera. Su valor consiste en que es nuestra, es la oportunidad para valer de lo que tiene cada quien, de lo que no vale nada, es la oportunidad de la literatura mexicana. La tradición. ¿Cuándo se oyó a Shakespeare, a Stendhal, a un Baudelaire, a un Dostoyevsky, a un Conrad, pedir que la tradición le fuera cuidada y lamentarse por la despreocupación de los hombres que no acuden angustiosamente a preservarla? La tradición no se preserva, se vive. Ellos fueron los más despreocupados, los más herejes, los más ajenos a esa servidumbre de fanáticos. Quien está más ignorado por la tradición, más abandonado por ella, luego supone que la tradición depende de algo como la concurrencia de los fieles al templo. La decadencia moral de la nación. Una revolución no tiene por objeto perfeccionar las oficinas públicas. Esta idea es enteramente romántica. Por el contrario, una revolución se distingue por la humanización de la maquinaria administrativa, es decir, por los vicios e imperfecciones humanas de que las dota. Pues entonces esta maquinaria pierde su prestigio divino y con él su capacidad de oprimir y tiranizar. Entonces ya no espanta, ya no causa terror.
Por eso las nuevas doctrinas intervencionistas, en cuanto se dan como propias del movimiento revolucionario, andan por las nubes. No se puede dar al Estado una misión intervencionista después de haberlo humanizado, después de haberlo expuesto revolucionariamente al tuteo de los ciudadanos. Ahí está lo que pasa con el arte dirigido. Llegan unos jóvenes marxistas a las oficinas públicas y, como ignoran cuáles han sido los fines y los efectos de la revolución, piensan que el ser marxistas y el ocupar esas oficinas les da capacidad suficiente para dirigir el arte. Ordenan desde su parapeto oficial el arte al servicio del proletariado. ¿Qué sucede? Que todo se queda perfectamente tranquilo y sordo. Cada quien sigue dentro del arte, viviendo como se le da la gana, cada quien sigue disfrutando cínica y libremente de su propia existencia y hablándole al estado de tú. Salvador Novo. Salvador Novo escribió el ensayo en defensa de lo usado, su poemario Nuevo Amor, su autobiografía La estatua de sal, su obra teatral Cuauhtémoc, su crónica Nueva Grandeza Mexicana, y su tarea periodística organizada por periodos presidenciales. Todos estos textos resultan imprescindibles para la literatura mexicana. Nótese la variedad genérica y temática de los textos recién mencionados. Al examinarlos es evidente la impronta de Novo en la literatura mexicana que se empieza a producir en la década de 1960. Por ejemplo, la crónica en México no tendría el vigor y la riqueza que exhibe si Novo no hubiese sido el primero en detenerse a examinar la vida cotidiana, la cocina, el pasado histórico, la Ciudad de México como tema. Al mismo tiempo, Novo representa el fenómeno del intelectual escritor mexicano que el poder político autoritario necesitó para justificarse y recibió reconocimientos, puestos y prebendas por ello. Debido a esta coyuntura, pudo concretar su brillante inteligencia y creatividad desbordante en todo tipo de empresas culturales promovidas por el Estado revolucionario, como editor, maestro, antologador, encargado de talleres editoriales, delegado en diferentes eventos culturales internacionales, burócrata cultural y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, a la cual ingresó en 1952 con un discurso posteriormente convertido en un delicioso y pequeño libro titulado Las aves en la poesía castellana. Fue nombrado cronista de la Ciudad de México y recibió el Premio Nacional de Literatura en 1967. En el plano ideológico, su figura ha sido muy criticada por su abierta alianza con el poder autoritario y su directa aversión a los movimientos estudiantiles del año 1968. No obstante, su obra creativa reviste una innegable calidad literaria y es imprescindible para entender los fenómenos tanto estrictamente literarios como los culturales del siglo XX en México. La obra y la vida de Salvador Novo están ligadas, y lo estuvieron siempre, a la Ciudad de México. La Ciudad de México es una de sus grandes pasiones, es uno de sus amores principales. Escribe, incluye en defensa del usado, una crónica magnífica que se llama Nuestra ciudad mía, en donde Salvador Novo afirma que no cree que haya otro cronista que ame más a la ciudad como Salvador Novo la amó. Salvador Novo fue convirtiéndose al mismo tiempo en un gran conocedor y en un investigador casi natural de la Ciudad de México. Era capaz de hablar y de restituir en un mapa la cartografía de la Ciudad de México. Las distintas ciudades de México que también Salvador Novo vivió, hay una de los años 40, hay otra de los años 50, y quien se acerque a la crónica, digamos, social en el mejor sentido de la palabra, verá que hay también una ciudad nueva, la Ciudad de México de los años 60. La Ciudad de México le trajo, buscando la Ciudad de México, Novo encuentra también buena parte de sus temas. Es capaz de escribir
sobre el infinito placer de matar muchas moscas, es capaz de escribir una magnífica crónica en donde cita a André Gide, es capaz de detenerse en los detalles cotidianos y elevarlos a un rango de arte. La crónica en Salvador Novo llega a uno de sus momentos más altos, momentos que solo se han repetido en México, Manuel Gutiérrez Nájera, algunos momentos de José Revueltas, otros momentos en la prosa de Octavio Paz, en la prosa de Martín Luis Guzmán. Una de las más deplorables características de nuestra época es la de no permitirnos gozar íntegramente de ninguna cosa, persona ni situación. Apenas adquirida, un nuevo modelo con mayores ventajas viene a tentar nuestra mutable ambición y nos incita a abandonar el no agotado placer de un idilio, de un coche, de una corbata, de una casa, trocándolos por aquel que ostenta la novedad de convertirse en cama mediante un clic artrítico de su asiento trasero, por aquella dotada de clima artificial o riel de seda o líneas mejores. La producción en serie nos arrebata bruscamente un afecto que apenas empezaba a fructificar en el ajuste tibio de nuestra persona. Nos quita de las manos el juguete y nos deja ante el enigma de uno nuevo, frío, cuyas luces no sabemos bien cómo se encienden, cuyo clutch no obedece a nuestra anterior coordinación motriz y vuelta a adaptarnos para que, unos meses después, el fenómeno se repita. Diego Rivera y Salvador Novo se refieren uno a otro de manera constante en su obra. Hay un retrato de Salvador Novo que se encuentra en el edificio de la SEP, en donde Diego Rivera asestó un golpe a los contemporáneos. Se trata de una sección del mural titulada El que quiera comer, que trabaje, en donde se retrata a un Salvador Novo a cuatro patas y con orejas de burro, siendo pateado por un joven revolucionario. En la misma pintura se encuentra Antonieta Rivas Mercado, quien gracias a su mecenazgo hizo posible la revista y el Teatro Ulises, en donde se representaban obras de autores contemporáneos. Antonieta recibe una escoba para barrer, probablemente la basura que se encuentra en el lugar. La revista Ulises y Contemporáneos, con otros simbolismos de las artes llamadas burguesas y por tanto reaccionarias. Esta pintura mural de Diego Rivera refleja perfectamente la animadversión que el muralista tuvo hacia el movimiento y la ideología que representaron los contemporáneos. La enemistad entre Diego Rivera y los contemporáneos es bastante conocida. Muchos insisten que el origen está relacionado por sus posiciones ideológicas e ideas estéticas. Diego, ferviente marxista, pedía y exigía a todo artista un arte proletario. El arte, determinado por sus condiciones históricas, debía ser un arma o una herramienta para la revolución, dejando de lado toda clase de pretensión intelectual burguesa. La revolución cultural marxista exigía que toda expresión exaltara al proletariado y hablara de los tiempos por venir, en donde, tras la dictadura del proletariado, una sociedad igualitaria aparecería. Los contemporáneos ante esta perorata populista, lo menos que hacían era bostezar. Entre ellos, quien manifestara la oposición más firme a estas ideas sería Jorge Cuesta, quien se encargaría de hacer enojar a los cultirrevolucionarios a periodicazos, a tal grado que conseguirá que los seguidores de Vicente Lombardo Toledano le propinen una golpiza que, de acuerdo a Miguel Capistrán, estaría relacionada con sus futuros ataques de locura. Este grupo sin grupo, harto de la exaltación nacionalista y el fervor revolucionario, buscarán una poesía y un arte cosmopolita. Pero pecaríamos de ingenuos si creyésemos que solo lo estrictamente intelectual aleja a estos personajes. Aceptar una idea así sería como olvidar la dimensión humana de aquellos estelares de nuestra interesante historia intelectual. Pues, como se verá, nuestros intelectuales no le piden nada a los europeos para vivir en tramas que se acercan a la ficción por la fuerza de sus pasiones, engaños y traiciones. El rompimiento definitivo con estos jóvenes poetas se daría por un pleito de faldas. Estando Diego Rivera en una comisión en la Unión Soviética, su entonces esposa Guadalupe Rivera estaba haciendo maletas para huir con el joven Jorge Cuesta. Lupe y Cuesta se habían conocido en casa del matrimonio Rivera Marín durante una de sus semanales fiestas. La costumbre era que los fines de semana
se realizaba una fiesta en la que se reunía toda la comunidad intelectual de Coyoacán e invitados. Al lugar asistían Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta y Dolores del Río, entre otras glorias nacionales. Allí eran agasajados por Lupe Marín, conocida por sus dotes gastronómicos, quien les colmaba de delicias regionales. Cuentan quienes vivieron el drama que fue un flechazo inminente. Había entrado Jorge Cuesta a la cocina a buscar vaya usted a saber qué cosa, y allí se encontraría con Lupe Marín. Cruzaron miradas y el resto es historia. Al regresar Diego Rivera a México, se había encontrado con que Lupe Marín estaba viviendo en Potrero. Novo, Salvador Novo, siendo Salvador Novo, no pudo evitar, digamos, inmortalizar el momento en una serie de sonetos muy severos contra el muralista. La sátira más sostenida y poderosa de Novo la dedica a Diego Rivera, líder de quienes acosan a los poetas del grupo Contemporáneos. Salvador Novo escribe esta sátira en diferentes periodos y se conoce con el nombre de La Diegada. ¿Por qué tremepunta historia cometió el negro delito este pintor panzoncito en lo mejor de su gloria? Pues hijo se suicidó porque ya no soportó la grave occipital carga y a la corta o a la larga porque su mujer lo hastió. Como Diego Rivera, fueron muchos los que recibieron las certeras estocadas de Novo. Yo particularmente recuerdo esta sátira, pues casi sarcasmo o escarnio que hizo de Luis Espota en aquella famosa cuarteta de este grafococo tierno tiene por sino fatal en apellido paterno la profesión maternal. Y que lo hizo en respuesta a que Espota había escrito en una de sus columnas que se le veía al maestro Novo deambular los viernes por la noche cerca del colegio militar en busca de ciertas aventurillas. La famosa anécdota que me refirió Jacobo Zabludovsky alguna vez cuando Jacobo, reconociendo su impertinencia, pero a la vez con la avidez de tratar de cubrir la nota de la agonía de Salvador Novo, entra con las cámaras al cuarto de Salvador Novo y entra con su hijo Abraham y de pronto se encuentran a una persona irreconocible. Pues fue un error mío, una imprudencia. Estaba Salvador Novo en un hospital del centro médico antes de la destrucción por el temblor. Y no nos dejaban pasar. Fui con mi hijo Abraham. Pero entonces usé mis influencias de comentarista famoso de la época en la televisión. Y pasé. Y ese fue un gravísimo error del que me arrepiento. Porque encontramos a Novo en un cuarto muy caluroso, cubierto solo con una sábana, prácticamente casi desnudo. Y cuando nos vio, tuvo un gesto de vergüenza y nosotros de tristeza, porque lo vimos sin peluca, sin dientes, casi sin vestir. Y cuando me di cuenta ya era tarde. Y le dije, maestro, nomás quisimos venir a saludarlo, ya nos vamos. Sí, adiós Jacobo, adiós. Y esa fue la última vez que nos vimos. Unos días después murió. Hay un momento muy triste y difícil que él esperaba que lo enterraran en la rotonda de los hombres ilustres. Y yo creo que ese es un compromiso que tenemos. Nocturno. Javier Villaurrutia.
lo que la noche dibuja con la mano de sombra, el placer que revela, el vicio que desnuda. Todo lo que la sombra hace oír con el duro golpe de su silencio, las voces imprevistas que a intervalos enciende, el grito de la sangre, el rumor de unos pasos perdidos. Todo lo que el silencio hace huir de las cosas, el vaho del deseo, el sudor de la tierra, la fragancia sin nombre de la piel. Todo lo que el deseo unta en mis labios, la dulzura soñada de un contacto, el sabido sabor de la saliva. Y todo lo que el sueño hace palpable, la boca de una herida, la forma de una entraña, la fiebre de una mano que se atreve. Todo circula en cada rama del árbol de mis venas, acaricia mis muslos, inunda mis oídos, vive en mis ojos muertos, muere en mis labios duros.